Hola estudiosos, esto es en general para todos los que deseen algunos consejos de cómo encarar el estudio. No se trata de una materia sola, o de una disciplina sola, sino que es para cualquiera que le resulte útil. Entonces veamos, ¿cómo aprendemos? El cerebro es una máquina estadística, así que aprendemos cuando generamos los suficientes encuentros con determinado concepto como para generar lo que se llama un esquema. Entonces en ese esquema lo que va a entrar no es exactamente todo lo que nuestros sentidos decodifican. Es decir, por ejemplo, si queremos el concepto de lo que es un mapa, no es porque veamos un solo mapa, sino porque nuestro cerebro es capaz de generar un, un concepto que va más allá del input, es decir, de cada uno de los mapas, sino que genera un esquema general de qué cosas contiene un mapa. Tenemos esquemas para todo. Algunos les llaman esquemas, que son como pequeñas porciones de memoria que tienen características de que de alguna manera estadísticamente promedian muchos encuentros con conceptos que tienen cosas en común. Y entonces así vemos que es un concepto particular y luego podemos acceder a esa memoria y aplicarlo a otros que tienen puntos en común o que tienen cosas en común con ese concepto primario. Tenemos, por ejemplo, a ver, si nosotros conocemos lo que es cualquier animal, ¿sí? Yo que sé, un gato, bueno, eh, podemos reconocer, o un felino, podemos reconocer que es un felino aunque sea un gatito pequeño, o un tigre, o un león, ¿verdad? O un gato más grande, más adulto, más joven. Entonces, el concepto de felino se crea, ¿sí? De esa manera. Por otro lado, tenemos dos estilos de pensamiento. Un pensamiento enfocado, un pensamiento que tiene que ver con justamente todo esto que estamos a aplicar, los sentidos, a integrar la información, a integrarla con otros esquemas que se van formando. Y tenemos también un pensamiento difuso. Ese pensamiento difuso lo que hace es no seguir estrictamente el mismo camino de lógica, ¿verdad? Que tiene que ver con una, digamos, una forma de pensar, una forma de comprender la información en un orden y con ciertas reglas, sino que a veces conecta, ¿sí? Capaz que distintos esquemas, si le queremos decir, que no están relacionados aparentemente. Eso ocurre muchas veces cuando estamos, por ejemplo, a ver, ¿cómo esto lo podemos sacar provecho? ¿Y qué significa? Básicamente estamos hablando de plasticidad neuronal. Es decir, la plasticidad neuronal es que nosotros tenemos, cuando aprendemos algo y conectamos una neurona con otra, se produce sinapsis. Cuantas más encuentros existan de ese cerebro con esa información, más profunda y más estable será esa sinapsis. Por eso decimos que un pensamiento enfocado y una repetición de esa situación hace que esa sinapsis sea muy fuerte. Y entonces ahí aprendemos algo. En este punto voy a decir que la repetición no es algo vano. A veces hay como escuelas de aprendizaje o de formas de aprendizaje que yo encuentro hoy en día, después de 40 años de ejercer la docencia, que todas son complementarias y que muchas miran varios aspectos, pero siempre pueden dejar alguna afuera. Es decir, durante un tiempo, hablar de no sé, de conductismo era como, ¡ah! Mala palabra. Si sos docente, nunca podés ejercer una conducta, nunca podés favorecer, digamos, conductismo en clase. Aprenderse las tablas de memoria es algo conductista. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, si tenemos esa información ya en la cabeza, el concepto y la operativa de una división, por ejemplo, de una multiplicación, es algo muy fluido, porque no tenemos que cada vez
hacer el mismo cálculo de, bueno, ¿cuánto es el resultado de 5 veces 7? Ya sabemos que 5 por 7 es 35. Es más, sabemos que 7 por 5 es 35. Y eso también tiene que ver con, bueno, enfocarse en un conocimiento y tenerlo ahí a mano. Entonces, recordemos, la repetición no necesariamente es algo negativo, pero aparentemente han descubierto que si nosotros leemos algo muchas veces de una forma mecánica, o sea, eso ya lo sabemos, los que ejercemos la docencia y lo que estudiamos siempre, sabemos que leer algo en forma mecánica, sin tratar de comprender lo que nos dice, sin utilizar la comprensión lectora, en realidad no nos aporta conocimiento. Tenemos que leer, tratar de entender, y más que repetir así como que es una de las cosas contra las que fue justamente el constructivismo con respecto al conductismo, que capaz que hacía repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que las palabras salían. ¿Saben qué se decían cuando en la generación anterior a la mía? Se decía, la letra con sangre entra. ¿Eso qué significa? Que si no te sabías algo, posiblemente te llevaras algún castigo físico, de verdad. No, eso no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una de las formas mejores para poder aprender algo es, lo leemos en una porción, podemos hacer una lectura general para ver de qué trata, ¿sí? O ver un video en general, porque hoy en día no hablamos solo de lectura. Bueno, veo un video a ver qué me están queriendo enseñar. O asisto a una clase a ver qué me quieren enseñar. Y trato de pensar entre, bueno, cuál es la idea principal. Y luego trato de, en inglés se dice recall, o sea, como evocar, tratar de ver cuáles son los puntos principales y sin mirar apuntes o simplemente con un pequeño esquema, poder repetir lo que significa, ese conocimiento, lo que significa em, ese porción del conocimiento que estoy tratando de incorporar. Ahora bien, hay otro pensamiento, dijimos el difuso, al cual accedemos cuando estamos no enfocados en algo. Entonces, por ejemplo, a veces pasan estas cosas, a ver si a todos nos pasan porque es así como funciona nuestro cerebro. Estamos queriendo resolver un problema y estamos permanentemente dándole vueltas y anotamos cosas y buscamos información, pero resulta que no se nos ocurre la solución. Nos levantamos y vamos a hacer una caminata y enseguida algo se nos ocurrió que no se nos había ocurrido antes. Mucho mejor es si dormimos. Si dormimos un rato, en general, cuando nos despertamos tenemos un conocimiento de qué es lo que deberíamos hacer para resolver ese problema.